amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo el primer tutorial de edición en Photoshop. Es algo muy básico pero muy útil. Y como dice el título, no solo aprenderás a darle un toque profesional a tus fotografías, también vas a entender la función de algunas herramientas de Photoshop para que te familiarices con ese programa. Para este tutorial usaré tres fotografías muy similares pero fueron hechas con distinta cámara. La primera fotografía la hice con mi celular Huawei Echo. La segunda foto la hice con una cámara compacta de Samsung. Y la tercera la hice con una reflex de Canon, que es con la que estoy grabando. Esto lo hice para que veas que puedes mejorar cualquier tipo de fotografía sin importar su calidad. Y ahora vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con la fotografía que hice con la reflex, para que veas de forma más clara los cambios que hicimos con ella. Entonces lo primero que haremos es abrir la fotografía en Photoshop y la vamos a observar. Vamos a abrir Photoshop. Tengo la versión CS5. Ahora vamos a Archivo, Abrir, y aquí vamos a seleccionar la imagen en la que vamos a trabajar. Voy a trabajar en esta imagen. Y aquí está nuestra fotografía. Generalmente a la hora de editar un retrato lo primero que se hace es quitar o reducir ciertas imperfecciones del rostro y suavizar la piel sin llegar a cambiar su aspecto natural. Supongo que has visto tutoriales en donde el resultado final de la imagen es algo como esto. En lo personal me parece muy ordinario que la piel esté súper desenfocada y no tenga ni un solo poro. Te recomiendo que no lo hagas de esa forma. Si quieres mejorar la piel, haz lo siguiente. Primero debes entender que en Photoshop se trabaja en capas. Las capas van a aparecer en esta parte de aquí. Y estas te sirven para que trabajes sobre una imagen sin que modifiques directamente el archivo original. Te recomiendo que nunca trabajes sobre la capa inicial, ya que la necesitamos al final para ver los cambios que hemos realizado. Entonces vamos a duplicar esta capa que está aquí llamada fondo. Esta es la capa inicial. Vamos a ir a la parte superior en la barra de herramientas, que es esta de aquí, y vamos a dar clic en capa. Después en duplicar capa, y aquí le vamos a colocar un nombre, en este caso retrato. Vamos a dar OK, y en esta capa es donde vamos a trabajar. Hay una forma mucho más rápida para duplicar tus capas. Simplemente tienes que seleccionarla, le das control más J y listo. Para darle nombre simplemente le das doble clic y ya está. Ahora vamos a identificar las imperfecciones que queremos quitar o reducir. Tenemos que acercar la imagen. Para esto vamos a la parte superior, en esta parte llamada nivel de zoom, y aquí ya hay unos valores predeterminados, pero tú mismo puedes elegir un valor. Voy a escoger el 100%. Listo. Para quitar las imperfecciones vamos a usar la siguiente herramienta. La encontramos en la parte de la izquierda. Es esta de aquí llamada tampón clonar. Como su nombre lo dice, esta herramienta nos sirve para clonar una fracción de nuestra imagen. Entonces la seleccionamos. Esta herramienta trabaja como un pincel, entonces primero necesitamos modificarlo, así que vamos a esta parte de aquí. El tamaño lo vamos a ajustar dependiendo del tamaño de nuestra imperfección. Lo vamos a dejar un poco más grande de la imperfección, así está bien. Y luego vamos a dejar la dureza en el 0%, preferiblemente. También ajustamos la opacidad del pincel. Entonces vamos a esta parte y lo dejamos en el 90%. Listo. Y ahora viene la parte interesante. Entonces vamos a quitar esta imperfección que tenemos aquí, pero primero necesitamos identificar una zona de piel que sea muy parecida a la de la imperfección, pero que esté totalmente limpia. Por ejemplo, esta de aquí o esta de aquí. Y ya teniendo seleccionada nuestra herramienta de tampón clonar, simplemente vamos a la zona que elegimos, presionamos la tecla Alt sostenidamente y damos clic. Una vez hecho esto, ya tenemos clonada esta zona. Entonces vamos a dar clic sobre la imperfección
Y así es como queda. Hemos cubierto la imperfección con la zona que hemos clonado. Como dato importante, esta herramienta no solo clona lo que tú seleccionas, también clona lo que está alrededor. Lo único que tienes que hacer es seleccionar alguna zona, por ejemplo esta, das Alt más clic y luego vas a otro sitio y presionando el clic izquierdo empiezas a deslizar el mouse y así es como queda. Ahora que lo sabes, sigamos quitando las imperfecciones. Estos cambios son muy pequeños, pero le dan un mejor aspecto a tu fotografía. Aquí está la diferencia. Pero si se tratará de imperfecciones más grandes y notorias como lo son el acné, te voy a mostrar que la herramienta tampón clonar también sirve perfectamente en este tipo de casos. Y listo, aquí podemos ver el cambio. Lo único que hice fue bajar la opacidad del pincel para aplicar un efecto un poco más suave. Realmente, si te armas de paciencia, lograrás acabados muy buenos. Ahora vamos a darle mayor enfoque a ciertas zonas de nuestro rostro. Entonces lo que haremos será duplicar la capa actual, presionando Control más J, y la vamos a llamar enfoque. Teniendo esta capa seleccionada, iremos a filtro en la parte superior, después otro, y aquí seleccionamos paso alto. Nos va a salir esta pequeña ventana y nuestra fotografía se tornará gris. Aquí podemos ver que cuando bajamos el valor del radio, los detalles de nuestra fotografía desaparecen, pero a medida de que lo vamos aumentando, los detalles de la fotografía se hacen más fuertes. Para que el efecto del enfoque salga bien, debemos dejar el valor del radio en un punto donde la imagen se vea algo así, donde los detalles se vean marcados pero no sea muy fuerte, y le damos OK. Entonces nos dirigimos a esta parte de aquí que se llama modo de fusión para capa. Desplegamos las opciones y vamos a dejarla en superponer. Como puedes ver, ahora toda la fotografía tiene mayor enfoque. Si ocultamos la capa podemos ver la diferencia. Como el efecto fue aplicado en toda la fotografía, nos podemos dar cuenta que la piel perdió la suavidad. Ahora tiene una textura más fuerte y esto no suele verse muy bien. Entonces haremos lo siguiente, que es muy importante. Vamos a dirigirnos a la parte inferior y veremos una especie de rectángulo con un círculo blanco dentro. Lo vamos a seleccionar y podemos ver que se creó una especie de rectángulo blanco junto a nuestra capa. Esto se llama máscara de capa y ya te explicaré cómo funciona. En esta capa tenemos el filtro que agregamos a nuestra foto y el filtro fue aplicado a toda la fotografía, ¿verdad? Pero como queremos que el filtro solo se aplique en ciertas zonas de nuestra fotografía, usaremos esta máscara de capa, la cual básicamente nos da la opción de aplicar estos cambios en donde nosotros queremos. Esta capa de aquí, de color blanco, maneja dos colores, el blanco y el negro. Cuando está totalmente blanco, quiere decir que toda la información de la capa, es decir, el filtro que aplicamos, aún es visible en toda nuestra fotografía. Veamos qué pasa si convertimos este cuadro en color negro. Simplemente iremos a Imagen, Ajustes, Invertir,
y si te diste cuenta, el filtro desapareció de la fotografía. Entonces, para aplicar nuestro filtro en las zonas que nosotros queremos, vamos a tomar la herramienta pincel que está aquí. Luego vamos a verificar que este cuadro que está aquí esté color blanco. Si no, lo modificamos y elegimos el color blanco. Seleccionamos un pincel con dureza del 0%. Ajustamos el tamaño que creamos adecuado. Y ahora simplemente acercamos un poco la imagen y empezamos a pintar en las zonas que queremos enfocar de esta forma. Le podemos subir un poco más la opacidad y seguimos pintando. Generalmente se usa en los ojos, las cejas, la parte inferior de la nariz, los labios, el mentón y los bordes de la cara, el cabello y también algunos detalles de nuestra ropa. Olvidé mencionarte que mientras más alto sea el valor del paso alto, mayor será el enfoque. Pero en este caso así está bien. Aquí notamos el cambio. Si por algún motivo te equivocaste y quieres quitar el efecto de algún lugar, tienes que verificar que esta casilla esté seleccionada. Luego irás a esta parte y vas a invertir los pinceles para que el negro quede adelante. Si no está el color negro, simplemente seleccionas y luego empiezas a pintar en el sitio donde quieres quitar el efecto. Y ya está. Ahora vamos con algo opcional. Generalmente no hago esto, pero te puede resultar muy útil. Se trata de una técnica para suavizar el rostro sin que se pierda tanto la textura de la piel. Funciona muy bien en zonas donde tienen los poros muy abiertos o ese tipo de cosas. Entonces vamos a duplicar nuevamente la capa de retrato con Control J y la llevamos a la parte superior, pero esta vez la vamos a invertir. Vamos a imagen, ajustes, invertir, quedará algo así. Ahora vamos nuevamente a filtro, otro y paso alto. Anteriormente usamos este efecto con un valor muy bajo en el que se llegaban a destacar los rasgos que queríamos enfocar, pero en este caso, como vamos a desenfocar un poco la piel, vamos a dejar el valor un poco más alto, donde alcancemos a ver la textura de la piel. Aquí está bien, entonces le damos OK y vamos nuevamente a modo de fusión de capa y elegimos luz suave. Como puedes ver, este efecto le aplicó una suavidad muy sutil a nuestra fotografía, pero nuevamente vamos a aplicarla solamente en donde lo requerimos. Entonces creamos una máscara de capa, la invertimos con Control I y teniendo el pincel blanco vamos a pintar en las zonas que queremos suavizar. Y te quedará algo así. Y si quieres bajar la intensidad de alguno de estos filtros, simplemente tienes que ir a opacidad y le bajas el valor para que no se note tanto. Ahora vamos a darle más profundidad a nuestra foto, es decir, un contraste más fuerte. Entonces vamos a duplicar nuevamente nuestra capa retrato y vamos a presionar Control más U. Nos saldrá esta ventana, o lo puedes hacer del modo manual yendo a imagen, ajustes, tono, saturación. Aquí lo que vas a hacer es bajar todo el valor de la saturación hasta que quede en -100
y le vas a dar OK. Entonces iremos a modo de fusión de capa, desplegamos las opciones y damos la opción que dice superponer. Vamos a alejar nuestra imagen. Ahora podemos ver que el contraste de nuestra fotografía es muy alto, por eso vamos a bajarle la opacidad. Te recomiendo valores menores a 50. Para mi fotografía elegiré este valor, 44. Aquí podemos apreciar el cambio. Esto le da mayor dramatismo a nuestra fotografía, pero finalizando vamos a darle un poco más de brillo a nuestros ojos. Esto que les digo le da un aspecto muy increíble a las fotografías de retrato. Así que iremos a la parte inferior, justo aquí en esta opción donde hay como un círculo mitad blanco y mitad negro. Lo presionamos y vamos a la opción llamada curvas. Llevamos esta capa a la parte superior y nos va a salir esta especie de gráfica. Entonces le daremos un acercamiento a nuestros ojos. Aquí está bien. Vamos a tomar esta línea con el clic izquierdo y la llevaremos hacia arriba. Vas a notar que la imagen tendrá más brillo a medida de que subimos esta línea, pero tú simplemente debes centrarte en los ojos. Una vez que nuestros ojos tengan un brillo un poco mayor al que tiene la foto originalmente, vamos a soltar esta línea. Teniendo la capa de curvas seleccionada, vamos a presionar Control I para invertirla nuevamente. Tomamos nuestro pincel blanco con una proporción más o menos así, un poco más pequeña que el iris, pero vamos a bajarle la opacidad a 35. Nos acercamos un poco más a nuestro ojo y vamos a pintar. Te recomiendo que solo pintes la zona inferior y repases el pincel para que se logre un mayor aclarado. Ahora vamos al otro ojo. Hacemos lo mismo, repasamos en la parte inferior y vamos a alejarlo para ver qué tal quedó nuestra fotografía. Como puedes ver, esto resalta bastante nuestra mirada y le da un aspecto más interesante. Ahora que ya hemos terminado, vamos a seleccionar estas capas manteniendo presionada la tecla Control y vamos a ir clicando en cada una de estas capas excepto la última. Presionamos el clic derecho y damos la opción combinar capas. Ahora puedes ocultar esta capa para ver la diferencia entre la imagen inicial y la imagen editada. Si tú quieres hacer más intensos los colores de tu fotografía, vamos a duplicar la capa. Iremos a imagen, ajustes, intensidad y subiremos este valor hasta donde consideres necesario. Yo lo dejaré aquí. También subiremos un poquito la saturación y le damos OK. Puedes dejar tu fotografía así, pero en lo personal prefiero aplicar mayor intensidad de color solo en algunas partes de la fotografía. Entonces crearé una máscara de capa, la invertiré y aplicaré mayor color en los labios, los ojos, la rosa, la camisa y un poco en las hojas de aquí, un poco aquí
y listo. Hice exactamente lo mismo con las otras fotografías y mejoraron bastante. Lo único que te aconsejo es que en las fotografías de menor calidad de imagen apliques menor intensidad a los filtros para que no se vea muy saturada. Y no importa la cámara que tengas, siempre es muy importante que hagas las fotos en un sitio donde haya bastante luz. Una fotografía muy oscura o muy pixelada los va a dejar muy cortos a la hora de hacer una edición. Entonces ya lo saben, sigan estos consejos y sus fotos van a mejorar bastante. Les haya gustado este tutorial y que sea muy útil para ustedes. Los reto a que experimenten más con Photoshop, en serio vale la pena. Y si tienes alguna duda o sugerencia para un nuevo tutorial, no olvides comentar y comparte este video con tus amigos. Gracias. Para que te familiarices. Para este haré 3 fotografías con... ¿Qué? Con limón y sal yo te quiero, tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Y la tercera la hice con una cámara Nikon. ¿Missy? Hola, Missy. Hola, Missy. ¿Qué pasó, Pepe? Lo único que te aconsejo es que para It wasn't love, it was a perfect illusion. Espero que este tutorial... Y si tienes alguna sugerencia o... ¿qué?